Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a Sermones para Predicar. Hoy vamos a hablar con el tema Rompe las cadenas del rencor. El texto bíblico que hemos seleccionado, Mateo 18, versículo del 15 al 17. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a desarrollar este tema tomando en cuenta de que hoy en día, de los millones de habitantes que existen en la tierra, muchas personas viven con un gran peso en su mente, en su corazón, con una gran raíz de amargura que no los deja vivir y que los carcome lentamente. Y todo esto, una de las causas principales es el odio, es el rencor. Y todas estas situaciones son las que desunen a las familias, destruyen hogares, destruyen amistades, dañan relaciones. Toda esta situación provoca el odio y el rencor. En estas fechas que se aproximan, se oye hablar mucho de reuniones, de familias, de hermanos, programan comidas, regalos y muchas cosas más. Pero cuando esas personas se acuerdan de alguien que les ha herido, miran su cara hacia otro lugar y deciden pensar en otra cosa. Esto hace el odio y el rencor en las personas. Causan una raíz de amargura que genera un desligamiento total de la realidad y hacen que las personas, que aunque estén vivas y si te han herido, tú las consideres como que no existieran. Es una dura situación porque las raíces de odio y rencor destruyen lentamente no a quien tú odias, sino a ti mismo. Es necesario escapar de todo esto. Y hoy vamos a ver qué es el resentimiento. El resentimiento refleja diversos tipos de actitudes, de sentimientos, hostilidad, tosquedad al tratar, enfrentamientos, cambio de temperamentos, enfermedades que tú no sabes de dónde te han salido, pero todo eso lo causa el estrés, el resentimiento, tu amargura. Todo eso te causa un problema con tu salud. Tú dices: ¿de por qué estoy enfermo? Si yo no soy una persona enferma, pero tienes en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, en tu alma, tienes enraizada una raíz de amargura que no te deja vivir. ¿Por qué debemos perdonar a nuestro hermano? Dice el versículo 16 de Mateo 18, es necesario perdonar a nuestro hermano y agotar todo intento de reconciliación. Dice el versículo 16 de Mateo 18, mas si no te oyere tu hermano, llévate contigo tómate a unos dos, dice, o más testigos, para que vean que realmente has intentado hacerlo mejor. Dice el versículo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra estará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Hasta aquí detengámonos un momento para analizar que si nosotros vivimos en la tierra atados por el odio y la amargura, esto nos va a causar un conflicto en nuestra parte espiritual, un conflicto muy grande. Una vez escuché una historia de un predicador que por poco va al infierno, tuvo un accidente y se vio en espíritu el hombre y rumbo al infierno. Pero él decía: yo soy un predicador, yo soy una persona que ando en los caminos del Señor. Pero él había tenido una fuerte discusión con su esposa y
y un resentimiento terrible que no lo dejaba vivir. Y precisamente eso lo tenía atado en la tierra, y en su parte espiritual no estaba libre, lo cual lo estaba llevando al infierno, a la condenación, porque él necesitaba liberarse de esa carga, de ese peso del rencor que tenía en su corazón. Entonces el hombre dice que le pidió a Dios una oportunidad, una nueva oportunidad. Es un testimonio que yo lo leí hace poco, hace mucho tiempo atrás. Ya tiene un tiempo ya que leí este testimonio, y el predicador dice que regresó porque estaba en estado de coma, regresó a la vida nuevamente y decidió reconciliarse con su ser querido y hacer conforme a la voluntad de Dios, como debería ser correctamente su manera de vivir. Cambió totalmente, radicalmente su manera de ser, y esta vez sí ya anduvo recto en los caminos del Señor, sabiendo que espera una condenación para todo aquel que guarde raíz de amargura en su corazón. Entonces, esta ilustración que yo les comento, yo la he leído, pero ya me dejó impactado, porque realmente no pensé que las consecuencias del odio y el rencor pueden llegar a ser tan funestas en el ser humano, que lleguen a calar hasta en la parte espiritual. Entonces, si esto es así, mayor razón tenemos nosotros que buscar cuanto antes agotar todo medio, todo recurso para podernos reconciliar con aquel que nos ha ofendido. Si nosotros lo hemos ofendido, nosotros acercarnos y pedir perdón por nuestra ofensa. Pero si alguien nos ha herido, nos ha ofendido, también así mismo podemos acercarnos a conversar, a dialogar. Dice su palabra, porque donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Esto no solamente tiene que ver con la oración, esto también tiene que ver con la reconciliación. Acordémonos que Jesucristo se convirtió en nuestro abogado, mediador, sumo sacerdote, salvador. Él tiene todos y cada uno de los cargos que nosotros necesitamos para poder tener esa paz y ser liberados de esa gran cadena de odio y de rencor que nos ata en la tierra. Entonces, vemos que hay una solución a todo esto. La solución está en Jesús. Si Jesús está en medio de nosotros, si nosotros vivimos solo, alejados de los caminos del Señor, difícilmente vamos a poder perdonar. Jesús mismo, al morir en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nos perdonó a nosotros por nuestros pecados, siendo los más viles pecadores. Él no vio la secuela tan grande que causó el dolor de nuestro pecado a Él, sino que Él simple y llanamente decidió perdonarnos incondicionalmente. Nosotros, para perdonar, queremos un montón de requisitos, y ahí sí decimos: ahora sí te perdono, pero Dios no vio nada de eso. Cuando nos perdonó, Él no nos pidió ningún requisito. Él solamente nos dijo, Él dijo al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, miren, esto en cuanto al odio y el rencor, lo que genera en el ser humano. Hay una ilustración en la Biblia que habla de los 2 deudores. Dice que había un hombre parecido a un rey que tenía muchas personas que le debían, pero había una que debía muchísimo dinero al reino, y decidió confrontarlo para que le pagase la deuda. Este hombre no tenía cómo pagarle y suplicó al rey que tenga misericordia. El rey, movido a misericordia, decidió perdonarlo, y el hombre ni bien salió a la calle y vio a alguien que le debía poco, no le debía mucho. Dice que lo agarró del cuello y lo mandó a la cárcel. Lo mandó a la cárcel porque le debía, dice, para que le pagase todo lo que le debía. Y en realidad era muy poco lo que le debía, y sin embargo no tuvo compasión de él, cogió y lo mandó preso. Todo esto llegó a oídos del rey, el cual lo mandó a llamar, y una vez que lo llamó,
Esta vez sí, con un tono enérgico y enfurecido le dijo: mal siervo, yo te perdoné una deuda grandísima y tú una pequeña deuda no pudiste perdonar a tu hermano, a tu amigo, a tu prójimo. Entonces llévenselo y no lo saquen de la cárcel hasta que me pague el último centavo. Veamos claramente que este rey viene a ser la representación de Dios en nuestras vidas, porque Dios es tan misericordioso con nosotros, nos perdona hasta los más viles pecados, y nosotros, sin embargo, no podemos perdonar a alguien que nos ha ofendido. ¿Quiénes somos nosotros para imponer condiciones y requisitos para perdonar si Dios nos perdonó incondicionalmente, querido amigo? Si hoy es tu caso, que tienes alguien que te ha ofendido, que te ha causado un daño en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, quiero que sepas una cosa, que nosotros causamos daños mucho más grandes al corazón de nuestro Dios con nuestras malas actitudes y con nuestros pecados. Pero Dios no nos pidió requisitos, Dios no nos pidió condiciones para perdonarnos. Es más, Él dio a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario y a través de esa sangre pueda lavar nuestros pecados y nuestros todos y reconciliarnos con el Padre. Ahora es el momento que nosotros paguemos esa deuda perdonando a nuestros ofensores, y si hemos ofendido, acercarnos y pedir perdón a nuestro prójimo. Liberémonos de esa raíz de amargura, de peso que ocasiona el odio y el rencor en nuestras vidas. Queridos amigos y oyentes que oyen sermones para predicar, pongamos en práctica esto, que va a ser muy útil para nuestras vidas. Sin más que decirles, que Dios les bendiga. Nos veremos en un nuevo video, en un nuevo sermón. Que Dios les bendiga.